Ahora vamos a comenzar a describir el músculo estriado cardíaco. En la diapositiva número 32 vemos a la izquierda una foto tomada con microscopio óptico de campo claro, con un preparado coloreado con hematolexilina y eosina, donde se ven las fibras estriadas cardíacas en corte longitudinal que forman parte del miocardio, que es la zona de la pared del corazón que está formada por músculo estriado cardíaco. Como podemos ver en esa foto, que es la que se encuentra a la izquierda, las fibras musculares tienen un solo núcleo que es de ubicación central y están más separadas entre sí que las fibras esqueléticas. Además, si tenemos la posibilidad de observar con mayor aumento, vamos a encontrar que hay pequeñas zonas un poco más oscuras, ubicadas en forma perpendicular con respecto al eje mayor de la fibra, que reciben el nombre de discos intercalares. En la foto que está arriba a la derecha vemos un preparado de microscopía confocal donde se ven perfectamente las estriaciones del músculo estriado del miocardio y también los núcleos que son de ubicación central. En la diapositiva número 33 vemos un corte transversal del miocardio. O sea, aquí podemos observar que las fibras musculares están más separadas unas de otras si lo comparamos con el estriado esquelético, y que los núcleos de estas fibras se encuentran en el centro y no en la periferia. La diapositiva número 34 nos permite comparar una fibra muscular estriada cardíaca, que es la imagen que está a la izquierda, con una fibra muscular estriada esquelética. Las principales diferencias en el sentido ultraestructural que hay entre ambos tipos de fibras están: primero, que los túbulos T son muchísimo más gruesos en el caso del músculo estriado cardíaco que en el esquelético, y además están ubicados a la altura del disco Z, o sea que tenemos un solo túbulo T por sarcómero. En cambio, en el músculo estriado esquelético, los túbulos T se encuentran a la altura donde se encuentra la unión entre las bandas A y las bandas I, por lo que tenemos dos túbulos T por sarcómero. Además, en el músculo estriado cardíaco no existe la triada, porque no encontramos las cisternas terminales engrosadas que existen en el esquelético. Por lo tanto, se habla de diada y no de triada. Otra cosa que pueden observar en este esquema es que tiene una mucho mayor cantidad de mitocondrias que están ubicadas en forma paralela a las miofibrillas, y que estas mitocondrias son de mayor tamaño que las que encontramos en el músculo esquelético. Y otra característica que también se observa en este esquema es que los núcleos son de ubicación central. En la diapositiva número 35 encontramos una foto obtenida con un microscopio electrónico de transmisión del miocardio. En esta foto podemos observar la existencia de las estriaciones transversales, igual que en el esquelético, donde se ven los sarcómeros desde un disco Z hasta otro disco Z. Observamos una gran cantidad de mitocondrias ubicadas paralelamente a los miofilamentos, y una estructura muy importante que tiene forma escalonada, que es el disco intercalar. El disco intercalar está formado por tres elementos, por tres componentes. Uno es el que en este gráfico tiene las iniciales de FA. FA significa fascia adherens o unión adherente. De los tres elementos que forman el disco intercalar es el más largo
y es el que contribuye más a la unión entre dos células, entre dos fibras musculares estriadas cardíacas vecinas. Perpendicularmente a la fascia adherens encontramos los gap junctions o uniones de hendidura, tienen la sigla GJ, y luego, paralelo a la fascia adherens, encontramos las máculas adherens o desmosomas, mucho más densas en estructura, que tienen la sigla MA. En la diapositiva número 36 encontramos un esquema de lo que vimos anteriormente en la foto de microscopía electrónica de los discos intercalares. Como pueden ver acá, tienen un componente lateral y un componente transverso. Las fascias adherens son los componentes laterales, o sea, los que son perpendiculares al sentido de las miofibrillas, que están coloreadas en celeste. Luego están las máculas adherens o desmosomas, que esas están ubicadas formando como manchas, de ahí su nombre máculas, y luego las gap junctions o uniones en hendidura, que son unas estructuras semejantes a poros que permiten el pasaje de sustancias entre una fibra muscular y la otra. El esquema de la diapositiva 37 nos muestra cómo es la estructura molecular de la fascia adherens o unión adherente y de la mácula adherens o desmosoma. Hacia la izquierda está la fascia adherens, en la cual hay unas proteínas adaptadoras que en el citosol se van a unir a filamentos de actina F. En el exterior de la célula, estas proteínas adaptadoras se van a unir a las caderinas, que como su nombre lo indica, son proteínas que unen calcio y que a su vez en el citosol de la célula siguiente también se van a unir a proteínas adaptadoras y filamentos de actina. Con respecto a los desmosomas, la diferencia fundamental está en que en vez de unirse las proteínas adaptadoras a los filamentos de actina, se unen a un tipo de filamentos intermedios que pueden ser la queratina, la bimentina o la desmina, según el órgano y el tejido en que nos encontremos. En la diapositiva número 38 observamos la estructura del tercer componente del disco intercalar, que son los nexos, uniones en hendidura o gap junctions. Estas estructuras forman poros que unen una célula con la otra y por el agujero central de ese poro, de esa estructura, pueden circular sustancias entre una célula y la célula vecina. Cada una de estas estructuras recibe el nombre de conexón y estos conexones están a su vez formados por unas proteínas que se llaman conexinas. Estas proteínas son proteínas transmembrana que tienen la capacidad, cuando cambia su estructura molecular, de abrir o cerrar este poro para permitir el pasaje de sustancias entre distintas células. La diapositiva 39 nos muestra unos esquemas en los cuales se ve que en la fibra muscular estriada cardíaca hay un grupo de gránulos que están cercanos al núcleo. Estos gránulos, que tienen todas las características de gránulos que contienen proteínas, reciben el nombre de gránulos de péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son una familia de péptidos que tienen funciones diuréticas, natriuréticas y vasodilatadoras y que se encuentran fundamentalmente a nivel de las aurículas. Por esa razón se llaman péptidos natriuréticos auriculares o atriales.
En la diapositiva número 41 vemos dos fotos de músculo liso coloreado con hematoxilina eosina y observados con el microscopio óptico de campo claro. En la foto de la izquierda vemos un corte longitudinal y en este corte podemos observar la estructura del músculo liso. Las fibras musculares lisas son fusiformes, o sea que tienen un centro más grueso donde se ubica el núcleo y se van adelgazando hacia los extremos. Sus núcleos son alargados, en general de cromatina más laxa, lo que los diferencia fundamentalmente de los fibroblastos. En la foto de la derecha vemos un corte transversal del músculo liso. Aquí depende qué zona de la fibra muscular haya tomado el corte. O sea, si el corte pasó por una zona más delgada, que es donde las fibras musculares se aguzan, no vamos a observar el núcleo. En cambio, si el corte pasó por el centro, en la zona más engrosada, sí vamos a observar el núcleo. Tanto en un corte longitudinal como en un corte transversal, notamos que las fibras musculares lisas tienen un solo núcleo que está ubicado en el centro. En la diapositiva número 42 vemos una foto de músculo liso obtenida con un microscopio electrónico de transmisión. En la foto que está arriba hacia la izquierda vemos las fibras musculares lisas que están ubicadas en la pared de un vaso. Arriba de todo hay un rectángulo, ese rectángulo está aumentado y nos da el aumento mayor de la foto que se encuentra en el centro. En la foto que se encuentra en el centro vemos una fibra muscular lisa en la parte superior, otra en el medio y otra en la parte inferior donde se ve el núcleo. Dentro de estas células vamos a ver vesículas de pinocitosis, que es lo que aparece con las siglas PB corta. Vamos a encontrar también la lámina basal, que es lo que se destaca con las iniciales B larga L, y vamos a ver además señalados algunos elementos con flechas simples y flechas dobles. En las flechas simples lo que señalan son lo que determinan las densidades citoplasmáticas, que es una característica de las células del músculo liso. Estas densidades citoplasmáticas están formadas fundamentalmente por la proteína alfa-actinina, que como ustedes se acuerdan era una de las proteínas que formaba el disco Z en el músculo estriado. Las flechas dobles lo que muestran es las mismas densidades pero en cortes más longitudinales, lo que permite ver que es una especie de red ramificada lo que forman estas densidades citoplasmáticas. Luego también tenemos en el centro de esta figura un rectángulo que es la imagen que está aumentada debajo a la derecha. En este rectángulo que vemos acá se ve un aumento mucho mayor de las vesículas de pinocitosis, tanto en la porción de célula que se encuentra arriba como en la porción de célula que se encuentra abajo. En la diapositiva número 43 vemos otras características ultraestructurales del músculo liso. Una de estas características es la presencia de cavéolas. El músculo liso no tiene un sistema de túbulos T, como encontramos en el músculo estriado. Y estas cavéolas tienen una función semejante a la función de los túbulos T en los otros tipos musculares. O sea que contribuyen a la liberación de calcio al citosol. Igualmente
que en las células musculares estriadas un aumento en la concentración de calcio citosólico es lo que desencadena la contracción muscular. Además, en el músculo liso hay un citoesqueleto muy complejo que está formado por desmina y bimentina, que es un tipo de filamentos específicos del músculo. También podemos observar las placas o cuerpos densos, que son los lugares donde se inserta la actina, o sea, los filamentos finos que contribuyen a la contracción del músculo liso. La diapositiva 44 nos muestra la composición de los filamentos finos y gruesos en el músculo liso. Los filamentos finos están formados por actina, una forma especial de tropomiosina que se llama tropomiosina de músculo liso, y no hay troponina, sino que esta está reemplazada por una proteína que también une calcio, que se llama caldesmona o calponina. Los filamentos gruesos están formados por miosina 2, al igual que en el músculo estriado, pero en el músculo estriado la miosina 2 tenía una ubicación denominada bipolar, con las cabezas hacia un lado y las colas hacia el otro, mientras que en el músculo liso la disposición es polar lateral. Como vemos en el esquema arriba, el músculo relajado nos muestra todas las densidades citoplasmáticas que forman como una especie de red, y cuando se produce la contracción, la célula se contrae en todos los sentidos, que es lo que se ve en la figura que está a la derecha. Estos filamentos de actina se van a unir a filamentos intermedios de desmina o de bimentina que se encuentran en el cuerpo denso y que van a estar unidos a la alfa-actinina. En la diapositiva número 45 vemos cómo es el mecanismo de contracción del músculo liso. Fíjense ustedes que hay varios componentes que intervienen en esta contracción, aparte de los filamentos de actina y de miosina. Hay una quinasa de las cadenas ligeras de miosina, que es una enzima que interviene en esta contracción, y también hay otra proteína que recibe el nombre de calmodulina, que es la que tiene la capacidad de unirse al calcio. Fíjense ustedes hacia la izquierda, arriba de este esquema, cómo hay distintas maneras para que se desencadene la contracción del músculo liso. O sea, esto se puede dar mediante conductos sensibles al voltaje que transportan calcio. También hay hormonas que se unen a determinados receptores de la fibra muscular lisa y que pueden desencadenar la contracción mediante un segundo mensajero. Bueno, todos estos mecanismos hacen que el retículo endoplásmico liso libere calcio. Las moléculas de calcio son las que están graficadas como círculos de color marrón claro. Este calcio se une a esta proteína, que es la calmodulina, que es la rectangular de color celeste, y al unirse a la calmodulina también se unen a la quinasa de las cadenas ligeras de miosina. Este complejo, que está formado por la calmodulina, el calcio y las quinasas, cambia la estructura molecular, libera ADP y fósforo inorgánico, y eso hace que la molécula de miosina esté en su función activa, o sea, desplegada. En la cabeza de la miosina están los sitios de unión para la actina. Cuando esta conformación desplegada cambia justamente por una unión del fósforo a la cabeza de la miosina, esta molécula se inactiva y toma su forma plegada, que es la que se ve en la parte superior de la derecha.